Hola, querida amiga, querido amigo, bienvenido a mi canal de Luz Logos. Yo soy Daniela, es un gusto para mí tenerte y el día de hoy quiero compartirte reflexiones sobre mi despertar espiritual. Y bienvenido. Empezó porque mi mamá era cristiana y yo desde pequeña crecí en un entorno de ir a la iglesia, de tener amiguitas y amiguitos en la iglesia y luego de ser adolescente volver a ingresar Entonces allí me desarrollé como una participante activa de la figura de jóvenes, haciendo teatro, haciendo musicales, danzas, bailes, todo lo que viene relacionado con la adoración y la búsqueda espiritual. Eh, Algo muy venusino que iba a comprender luego. A la edad de 23 años alrededor, conozco a un chico que se convirtió en mi pareja por unos 8 o 9 meses. Y en ese momento me hizo dudar de Dios. Era una persona que era conspiranoica, entonces andaba conspirando sobre teorías y me hizo dudar de Dios y de la iglesia y del dogma. Entonces me confrontó y me peleé con Dios. Yo sentía que algo superior a mí ya no estaba, o que había dudado, cosas así como una crisis existencial, porque yo creía en Dios y a mí me gustaba leer la Biblia y me refugiaba en la Biblia en los momentos de crisis emocional, eh, de, de no reconocimiento de mí misma, de mi misión en la vida. Entonces la buscaba aquí, buscaba un mensaje, buscaba algo que me pudiera decir. Que me pudiera dar una pista de cuál era la misión en mi vida, de para qué había venido y todo esto. No tenía clara una filosofía de vida, había estado en el dogma de la religión y no tenía como una posibilidad de expandir mi mente a través de otros conceptos, de otra cultura. Sí, de otra cultura, otro entorno, posibilidades. Al estudiar la astrología y descubrir una visión diferente de mí que tenía mucho sentido, a lo cual fui sintiendo como lo que quería decir, y cuestionándome también si era tanto así en algún momento. Funcionó en su tiempo y también estudié así como mi propio Nahual Maya, y signo mi animal en chino, y también observé unas similitudes, y esto me empezó a mostrar algunas partes de mí que yo no conocía. Que no tenía esa visión. Es como hacerse una radiografía, estás viendo tus huesos, pero no estás viendo tu carne, y lo estás viendo en una radiografía, en un objeto transparente casi, que se ve algo, una silueta, y nos dicen ese es tus huesos, y lo tienes que creer pues porque tú como que no, y está demostrado, y son por los rayos y demás, ¿ok? Entonces es una radiografía de mí, la radiografía de las energías que influyeron en el momento de mi nacimiento y que han seguido marcando una importante energía magnética y electromagnética para mi comportamiento, para mi toma de decisiones. No interfiere en el libre albedrío, porque esa es la alquimia del ser humano, pero sí inyecta una energía, sí proporciona situaciones, ideas, creaciones, facilidades. Entonces
a eso lo tomo en cuenta ahora más que nunca. Mi carácter se fortaleció mucho en el deseo de sanar, de buscar explicaciones, de una búsqueda de una arrogancia, de un proceso, una enfermedad a causa del frío. Estaba yo en Bogotá y estuve trabajando como enfermera en un hogar para adultos mayores, para abuelitos, y allí tenía que hacer actividades desde temprano, muy frío, y que tenían que ver relacionados con el agua, por supuesto, y frío del clima y el ambiente más el agua. Entonces allí fue que empecé a desarrollar una enfermedad del frío, es el síndrome de Raynaud. Esto es una deficiencia en los vasos sanguíneos más distantes del cuerpo, que son los interdigitales. Entonces los miembros más lejanos del cuerpo podían sufrir de una deficiencia del oxígeno. Entonces, bueno, no podía estar en lugar frío, no podía soportarlo, y entonces viajé, esto me lo diagnosticaron en Caracas, en Venezuela, y cambié de residencia. La idea del médico era que yo aceptara, y la idea era que aceptara tomar 2 pastillas diarias por un tiempo indefinido, a ver cómo me iba y cómo evolucionaba, si se mejoraba, si si el dolor, la inflamación se desaparecía, qué pasaba. Y por un momento me alegré y dije, tengo la atención que siempre quise, ahora soy más débil y por eso me tienen que cuidar más. Está comprobado que tengo una necesidad especial, entonces súper me conviene muchísimo. Eso lo pensé en un momento, y estando yo muy joven, todavía menos de 25 años, y siempre quise tener mucha atención. Ahora estoy grabando videos y estoy hablando para un público también, entonces ahora es diferente. El caso es que como soy un poco rebelde ante las determinaciones que me dicen que hay que hacerlas, no creía, no consideraba que eso fuera cuidado de mi cuerpo, que eso me hiciera bien. Desde pequeña, incluso habiendo estudiado enfermería, yo ya no trabajaba de enfermera en ese momento. Antes también pensaba que no necesitaba una pastilla. Necesité una pastilla algunas veces en mi periodo menstrual también, porque me dolía muchísimo y era la muerte para mí, que posteriormente, y en el descubrimiento de mi ser y el descubrimiento de quién soy, y las condiciones, los patrones y todas esas cosas que aportaron a mi ser, ya no lo sufro, y eso me permitió también como comprobar el resultado visible de mi proceso y de mi avance, de mi crecimiento. Entonces por eso lo puedo hablar y por eso lo puedo comentar, y por eso estoy hablando también del síndrome del frío, o más bien síndrome de deficiencia de oxígeno. Yo dije, no voy a tomar esta pastilla. Lo tomé, creo que compré unas cajas, unos frascos, y los frascos se vencieron y quedaron allí, porque no quería tomar una pastilla el resto de mi vida. Además de que sabían extraño, esto sabe a químico, obviamente, y no quería ingresarle químicos hacia mi cuerpo, porque consideraba que se me grabó muy dentro de mi psique esa clase con la maestra en la universidad, cuando me decían así, bueno, el proceso de eliminación de los medicamentos del cuerpo pasa por los riñones, pasa por el hígado, y
y para eliminarlo tiene que filtrar la sangre, tiene que pasar por allí y luego sale por la uretra, por la vejiga y se excreta por la orina. Ok. ¿Y cuáles son las consecuencias de todo eso? Deteriorar los órganos, estos órganos. El hígado y el riñón y qué sé yo, qué otras cosas a su paso por los 30, los 40 o los 50 años donde iba a tomar la pastilla de manera indefinida. Soy un poquito extremista, cuando me hice todo ese cálculo fue bastante a largo plazo, pero seguramente no iba a ser esa única pastilla o esas dos únicas pastillas. Con el tiempo iba a ser para la tiroides, qué sé yo, iba a ser para el reuma, qué sé yo, o sea, cualquier cosa que se pudiera haber inventado, porque no te estaba haciendo efecto, o hay que subirle la dosis, ahora tienes que comprar esta o la otra, ¿sabes cómo? Entonces, no lo vamos a hacer, ¿verdad? Hay que probar otras cosas porque mi cuerpo reacciona a mis emociones y cuando me siento bien o me siento mal. Bueno, estaba interesada por este tipo de títulos desde adolescente, entonces hay muchos más que en el camino fui dejando, o se fueron perdiendo o fui regresando también. Si no eran míos, era de una biblioteca, de unas amistades que me lo podían facilitar. Bueno, otros los heredaba, entonces heredé muchos libros y afortunadamente de personas que eran muy conscientes. La mayor inspiración en su momento fue mi papá porque tenía libros de yoga, fue una persona que escribía mucho, entonces leía poesía, escribía también, escribe todavía, ahorita está estudiando francés, está todavía educándose, jugando ajedrez, entonces es mi inspiración, eso me inspiró muchísimo a aprender otras cosas y ampliar. Y así fue como lo hice y como empecé. Bueno, lo más lindo fue que estando yo en la biblioteca de Varano Atlántico, otra vez en Colombia, encontré un libro, El Camino del Chamán. Ese libro, El Camino del Chamán, me llenó de mucha curiosidad y bueno, entonces empecé como a vibrar un reconocimiento de plantas, de culturas nuevas, entonces estuve también, tenía el libro de Rama, el Ramayana, y con el tiempo, estando en Medellín, Antioquia, conocí a Luz Marina Bravo, quien es la consteladora más espectacular que yo la amo. Bueno, ella me hizo una constelación, bueno, dos constelaciones, terapia, y me hizo una constelación familiar, sí, las constelaciones familiares, y me enamoré de ese universo. Y bueno, allí conocí a, ¿dónde está? A Bert Hellinger, quien es el escritor del libro Reconocer lo que es. Estuve allí leyéndolo, participé de diferentes experiencias con diferentes consteladores, asistí a talleres. No he ingresado hasta el momento a una escuela. En este momento estoy residiendo en Venezuela y es complicado encontrar escuela abierta en este momento. Si hay formadores, si hay consteladores, lo que no hay son las escuelas en este momento abiertas. Entonces, con eso aprendí, empecé a leer los libros de Lois Hay, sobre reconocer el cuerpo, la biodescodificación, la bioneuroemoción, diferentes autores. Entonces, cómo habla el cuerpo y mi desarrollo espiritual se fue también de la mano junto con el desarrollo de mi cuerpo, el desarrollo físico de mi cuerpo y la somatización de las enfermedades. Empecé como a investigar más sobre eso, pues al fin y al cabo yo soy enfermera, entonces todo lo que tenga que ver con la salud, la salud y el cuidado me atrajeron siempre. Ya sea la salud emocional, la salud mental y la salud física.
Y bueno, ese es un poquito de cómo comenzó la historia de mi despertar de la conciencia. Espero que les haya gustado compartirlo conmigo un ratito, conocerme un poquito más. Que estén súper bien.